Bien, pues vamos a continuar, ahora sí se oye, ahora sí se... Vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 69 y ahora vamos a ver una parte muy interesante, ¿no? Habíamos visto la semana pasada acerca de las situaciones que conllevaban una prueba y cómo podíamos estar nosotros seguros de que Dios nos iba a escuchar y que además esa prueba tenía sus propósitos. Habíamos visto de varios propósitos, como por ejemplo que Dios tiene dominio de las pruebas, Dios trae la prueba, Dios permite la prueba, Dios administra la prueba. Y habíamos visto el punto por ahí, habíamos visto otro punto. Y que esa prueba finalmente iba a terminar cuando ya me acordé, que esa prueba no es una prueba aislada, sino es una parte de un diseño que Dios tiene para que sus hijos puedan andar por ese camino, ¿no? Y habíamos visto también que la prueba tenía un objetivo, y cuando este objetivo en la prueba se completaba, finalmente la prueba terminaba. Y bien, pues hemos visto ahorita un David que está sufriendo, que se está quejando, que después estuvo orando, que estuvo reafirmando su fe en Dios, en la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver cómo David clama por justicia. En estos versículos del 22 al 28 vamos a ver cómo David clama por justicia. Y vamos a ver 10 diferentes castigos, que así como que van de menos a más, y que así como sucedió en Egipto, con las plagas de Egipto, que fueron también de menos a más, así también habla de estos castigos al impío. En algunas partes vemos estos castigos al impío. Por ejemplo, si ustedes leen, de hecho vamos a ver una parte del versículo, de un versículo del capítulo 5 de Isaías, también hablan de estos ayes contra los impíos, ¿no? Aquellos que no buscan a Dios, aquellos que no se gozan en Dios, aquellos no solamente que no lo conocen, sino que no lo quieren conocer. Bien, vamos a leer del versículo 22 al 28. Y Memo, ¿quieres ayudarme leyéndolos, por favor? Del 22 al 28. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcanza. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. ¿Al 28? Este es al 28. Al 28, falta el 28 nada más. Perdón. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Exactamente. Entonces, vamos a ver, en los pasados versículos habíamos visto también reflejado en la vida y en los sufrimientos de David, también reflejados los sufrimientos de nuestro Salvador. Y vemos cómo, tal como lo describe Isaías, como cordero enmudeció delante de sus verdugos. Cómo Jesús se enfrentó a una humanidad que no lo aceptó, pero él realmente se comportó como un cordero manso. Definitivamente, esta es una parte que se va a mostrar delante de aquellos que se arrepintieron. Delante de aquellos que se arrepintieron, como el ladrón que estaba al lado de Jesús, de aquellos que reconocieron en ese Salvador sufriente, casi muriendo, a su próximo Rey, en aquellos que lo sigan reconociendo así, que reconocen su pecado, reconocen su maldad y reconocen la bondad de Dios y el sacrificio de Dios y la gracia que ha habido en todo esto. Ellos van a encontrarse con la gracia de Jesús, van a encontrarse con ese mismo Cordero manso, con ese mismo Dios amoroso. Sin embargo, los que no quisieron doblegar su corazón,
los que siempre quisieron no pensar en todas esas cosas, nunca, y aún aunque algunos de ellos la comprendan y digan, sí es cierto, Jesús ofrece esto, sí es cierto, es necesario que arregle mis cuentas con Dios, pero lo que tengo ahorita es muy valioso y no lo quiero perder. Bueno, todos ellos terminarán no solamente perdiendo lo que tienen o lo poco que tienen, sino también enfrentándose no con un cordero manso, sino con un juez justo, pero con un juez que por nada del mundo te va a perdonar en ese momento. Hay un tiempo en donde Jesús está esperando, donde Dios está esperando. Su paciencia es una paciencia inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tenga caso esperar por ti, lo va a esperar, pero cuando ya no tenga caso, ya no lo va a hacer. Bien, este primer versículo, el 22, nos habla de un primer juicio. Dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Aquí hay una parte en la versión NBD, dice que su banquete se convierta en trampa y su seguridad en lazo. Hay otro, me parece que es la Nueva Traducción Viviente, la que habla de que su prosperidad se convierta en lazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Banquete como lazo y prosperidad como tropiezo. Las riquezas, las alegrías Dios las da. Sin embargo, muchas veces estas pueden ser constituidas como una prueba o aún como un juicio delante de aquellos que no quieren inclinar su corazón para Dios. Por ejemplo, para que nos quede muy claro en esto, vemos por ejemplo los ejemplos en la Biblia de varios banquetes que terminaron mal. El banquete de Belsasar. Belsasar se sintió que su reino, Belsasar, que vemos que era bisnieto aproximadamente de Nabucodonosor, sintió que su reino pues iba a ser para siempre, el gran reino de Nabucodonosor iba a vivir para siempre. Y entonces a él se le hizo muy fácil realizar un banquete, invitar a todos sus príncipes, invitar a muchas mujeres, y al calor de las copas se le hizo fácil mandar por los vasos de oro y de plata del templo, y entonces brindar y bendecir a los ídolos que tenía en todo su reino, ¿no? Entonces, ¿cómo terminó este banquete? Terminó con una mano escribiendo una sentencia en la pared. Esa misma noche, el ejército del imperio medo-persa destruyó el imperio, el gran imperio de Nabucodonosor. Vemos otros banquetes que también, Amán, por ejemplo, en el libro de Esther leemos cómo el rey Asuero, unos pocos años después de esto, también tenía un gran convite con Amán. ¿Y por qué? Porque Amán le había ofrecido grandes riquezas a Asuero, y además de eso, y ahí se había firmado la sentencia para todos los judíos que vivían en el imperio, que era un imperio bastante grande. Sin embargo, no muchos días después, Amán estuvo en otro banquete, pero en donde en ese banquete se iba a escuchar la sentencia de muerte contra él. Entonces, vemos cómo muchos banquetes terminaron en tragedias, cómo muchos banquetes no fueron sino, como dice aquí la palabra de Dios, se convirtieron en trampa. Amán, el segundo del reino, se pensaba muy privilegiado por ir a un banquete solamente con el rey y la reina, pero no sabía que de ese banquete él iba a salir con la cabeza cubierta, listo para ser ejecutado en una horca impresionantemente grande. Bien, así como los grandes festines, la abundancia también hace crecer el orgullo del hombre, y esto constituye en un tropiezo. Acuérdense que dice la palabra que antes del quebrantamiento es la soberbia.
Los banquetes impíos nos llevan a la glotonería y a la embriaguez, y muchas malas decisiones se toman al calor de las copas. La prosperidad impía también trae lazos que llevan a la muerte. Verdaderamente, porque esta prosperidad que es para tropiezo, lleva a ver a la persona que la tiene como que no tiene necesidad de Dios. La lleva a vivir en un mundo irreal, pensando que esas riquezas, o una de dos, o son para siempre, o siempre las van a poder disfrutar. Tenemos perfectamente ese versículo que nos habla de que principio de todo mal es el amor al dinero, por el cual, no dice que el dinero, porque sabemos que todo lo que tenemos Dios nos lo provee, y aun si tienes riquezas Dios te las provee, pero el problema es el amor. ¿Dónde está tu corazón? Acuérdate que Jesús dijo, donde está tu corazón está tu tesoro. Y entonces ese es el problema. Dice, las cuales, estas riquezas, las cuales siguiendo algunos, fueron tropezados, y cayeron en grandes dolores. Entonces, vemos, por ejemplo, la otra vez leí en un artículo el ejemplo de la vida de un hombre que se ganó la lotería, y pues hablaba esta enseñanza de que más que bendición fue una maldición, no solamente para él, sino también para la vida de la familia de este hombre, ¿no? Y bien, pues vemos, por ejemplo, este hombre del que hablaba Jesús, y del que decía que había juntado muchos bienes durante su vida, y dijo, bueno, alma, pues voy a hacerme unos graneros más grandes para poder disfrutar de toda esta cosecha que he tenido, y después me voy a poner a descansar, y le voy a decir a mi misma alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días, descansa, relájate y disfrútalos. Sin embargo, una voz del cielo le vino y le dijo, insensato, ¿no sabes que el día de hoy vienen por ti para pedirte tu alma? ¿Y lo que tú acumulaste, para quién va a ser? ¿Cómo se puede bajar todo esto para nosotros? Nosotros nos gusta mucho los tiempos de banquetes, nos gustan mucho los tiempos en donde podemos festejar algo. Sin embargo, aunque Dios permita esos tiempos en nuestra vida, es importante nunca dejar de ver nuestro objetivo. Nunca dejar de ver que estamos en esta tierra como peregrinos. Y pues olvidarnos que aún en estos tiempos Dios quiere que nos mantengamos alerta. ¿Y qué pasa con el asunto económico? Pues aunque se aumenten las riquezas, no poner tus ojos en ellas. Porque además puedes ponerlos en ellas aunque no tengas tus riquezas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, cuidar nuestro corazón. Dice Isaías 5, del 11 al 12, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. En Job 15, del 31 al 32, fíjate, me gustó mucho este versículo, dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Y finalmente, en Proverbios 11, capítulo 11, versículo 28, dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Bien, vamos a ver el segundo. En esta habla de dos plagas o de dos juicios. Vamos a ver el versículo 23, que habla de otros dos. Dice, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. ¿De qué nos habla este juicio, estos dos juicios? Número uno, la ceguera. La ceguera. Número uno nos habla de la ceguera. El hombre
que no quiere someterse a Dios, el hombre que escucha las verdades del Evangelio y no quiere someterse a esas verdades, tarde o temprano caerá en ceguera. Dice la Biblia que Dios nos entrega a un poder mentiroso, a un poder para que creamos nosotros la mentira por cuanto hemos rechazado la verdad de Dios. Así que si tú rechazas la verdad de Dios, no puedes quedarte en el mismo lugar, necesariamente tu corazón se endurece, y un síntoma del endurecimiento es que creas cada vez más las mentiras. A mí me da mucha tristeza ver muchos jovencitos que en un principio fueron instruidos en la palabra, que conocieron las verdades que a temprana edad, que por ejemplo yo, así como muchos de yo y ni muchos de ustedes no las conocían. Sin embargo, los ves cayendo con el tiempo en escepticismos, creyendo en filosofías tan absurdas como que todo es relativo, que no hay una verdad absoluta, cayendo inclusive en el ateísmo. Claro, Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros y con cada uno de ellos, pero es una cosa muy importante. Finalmente, el hecho de escuchar la verdad y no humillar tu corazón, no escuchar con los ojos con los oídos bien abiertos, te lleva a endurecerte. Eso ya lo escuché, eso ya lo conozco, desde mi juventud lo he escuchado, ¿no? Entonces, pues cuidado con esa situación, es muy peligrosa. Te lleva a la ceguera. Fíjate que me impresiona, los judíos en el tiempo de Jesús, ¿cómo dice Juan? Dice, Jesús vino, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cuál es el juicio cuando amas más las tinieblas que la luz? Que las mismas tinieblas te van a pastorear a tu perdición. Los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios, ellos fueron alumbrados por esa gran luz. Ellos eran los que debieron de haber identificado a través de las profecías que era el tiempo de su Salvador, que todo lo que se estaba cumpliendo en su Salvador. Sin embargo, ellos rehusaron creer, y aunque veían delante de sus ojos al Salvador, ellos no quisieron inclinar su corazón. Finalmente, esta ceguera que continuó no solamente en la vida de Jesús, sino aún hasta después en la era de los apóstoles, finalmente esta ceguera terminó con ellos, porque terminó destruyéndolos como pueblo y dispersándolos por todos los pueblos del mundo durante 20 siglos, ¿no? Entonces, es un punto, la ceguera. ¿Sí, Pablo? Perdón por la interrupción. El otro día nos mandó un video, Ceci, un libro, en donde Albert Einstein le dice al profesor, ¿no?, que no hay oscuridad sino falta de luz, que no hay frío sino falta de calor. Exacto. Él cree en Dios. Sin embargo, años después, cuando Einstein ya era un reconocido científico, cuando le preguntaban si creía en Dios, él decía que sí, que creía en el Dios de Spinoza. O sea, es creo algo referente a lo que estabas mencionando. Mira, desgraciadamente de los chiquitos, de los jovencitos. Sí, bueno, finalmente Albert Einstein era una persona que tenía pues una inteligencia notable y dijo algo muy lógico. Y eso que mandó Ceci sí sucedió. En realidad yo en un principio, hace tiempo que lo había escuchado, decía, ay, se me hace que tiene algunas cosas inventadas, pero sí, si tú ves la biografía de Einstein, efectivamente sí sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay mucha gente que se rehúsa a creer, a ser atea. Sin embargo, no quiere creer en el Dios Salvador, no quiere creer en Jesucristo. Entonces, eso también lo lleva a la perdición. Hay una rama de mucha gente que se dice que es deísta. ¿Y qué quiere decir que es deísta? Que cree en Dios solamente.
y que cree en Dios, inclusive cree en Dios como algo muy abstracto. Ajá. Sin embargo, pues eso no basta, realmente, o sea, Jesús vino a morir por nosotros y para que creyéramos en Él, ¿sí? ¿Perdón? El que en Él cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Exactamente. Exactamente. Los demonios creen y tiemblan, ¿no? Así que no solamente es importante creer en Dios, sino realmente humillarse, arrepentirse y realmente creer en Jesús, ¿no? Bien. ¿Qué nos habla también aquí otro juicio? Nos habla de la falta de paz. Nos habla de, que dice, en la versión NBD dice, que caigan sobre ellos tinieblas, ceguera y extrema debilidad. Aquí nos habla en la Reina Valera, se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Algo que te lleva a rechazar el rechazo a Dios, algo es la falta de seguridad, el temblar ante un hecho, el temblar ante el futuro, porque no sabes qué es de ti. La otra vez estábamos comentando mi esposa y yo que un mismo evento luego sucede tanto al incrédulo como al creyente. Una enfermedad, un cáncer, por ejemplo. Hay creyentes que tienen cáncer y hay incrédulos que tienen cáncer. Sin embargo, ahí la gran diferencia es la seguridad que te da creer en el Señor, porque cuando eres creyente sabes que aún esta situación que está sucediendo, tiene un propósito de Dios y en Él te puedes afianzar y en Él puedes creer. Sin embargo, la persona que no conoce a Cristo está temiendo todo el tiempo y temblando de que no me vaya a enfermar, y cuando se enferma dice ya, ahora sí, ya la molé, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, aquellos que han rechazado la seguridad y la confianza de Jesucristo, Dios los ha entregado a sus propios temores. Por eso dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Pues aquí es como la única forma de poder calmar esa zozobra que el ser humano siente es acudir a ese lugar, a esa ciudad de refugio que es Jesús, ¿no? Viene la siguiente tribulación, dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. ¿Por qué la ira de Dios tiene que ser derramada? Nosotros, el hombre, menosprecia mucho a Dios. Lo más absurdo que puede haber en el pensamiento de una persona que se dice inteligente es ser ateo. O sea, porque realmente es un pensamiento muy absurdo. Sin embargo, el hombre continuamente, en todo este tiempo hemos vivido una parte de gracia impresionante para nuestras vidas, pero el hombre constantemente está rechazando la misericordia y la gracia de Dios. Rechazándola, no aceptándola, escarneciéndola, burlándose. Pero también hay algo muy importante. Se burla también de la ira de Dios. Sí, ahorita me va a partir un rayo, ¿no? Me acuerdo que un jefe que tenía, una vez que estaba una tormenta ahí en la oficina y cayó un trueno ahí cerquitita de nosotros, de repente este jefe empieza a decir, arrepentíos, impíos, y empieza así a hacer algo, pues un poquito como de burla, ¿no? Bueno, nada más fíjate qué es la ira de Dios, si algún día tienes en tu corazón menospreciarla. No es la ira o el enojo de cualquier ser creado, sino es la ira de un ser que te creó, un ser que tiene tu vida en sus manos, que es todopoderoso, que además de eso, no hay ningún lugar en donde tú puedas escapar de él. Tan solo una gota de su ira bastaría para destruirte. ¿Qué no será cuando él
vierta toda la copa de ira contra aquellos que nunca se arrepintieron. Ante tal expectativa, ¿sigues atreviéndote a menospreciar el sacrificio de Jesús? ¿Sigues atreviéndote a no pensar que el arrepentimiento es importante? ¿O a dar por hecho algo que crees que tienes y realmente no tienes, como es la salvación? Hebreos 10 del 26 al 31 es un duro versículo que nos ayuda a pensar en esto. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto habla de que si tú rechazas la misericordia de Jesús a través del sacrificio de su Hijo, entonces que te queda una expectativa de hervor, una olla hirviente, ¿no? Y luego dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo que pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la que él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Efectivamente, aquí la ofensa es contra un Dios santo. Fíjate, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Cuando tú piensas que el sacrificio de Jesús es vano, no, o sea, dices, yo creo en Dios, pero pues no voy a creer en Jesús, ¿no? Ajá, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Tuviere con mi inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, gracias a su sangre nosotros podemos gozar de la salvación. Cuando tú rechazas la salvación, cuando tú pasas por alto que Jesús tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre, entonces tú estás menospreciándole. Y por último, haces afrenta al Espíritu de gracia. Hoy es un tiempo de arrepentimiento, hoy es un tiempo para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios. Si no la recibimos, si no le damos la oportunidad a Dios de que trabaje nuestro arrepentimiento, vamos a estar rechazando y afrentando ese Espíritu de gracia que hoy se vierte en nosotros. Así que todavía es tiempo, no lo desaprovechemos. Y bien, pues nos quedan otras plagas o castigos, pero por hoy creo que es importante quedarnos meditando en estos que hemos visto y ver que realmente se cumplen en la vida del hombre. Así como la palabra de Dios se cumple en nuestra vida para bien, también la palabra de Dios se cumple en nuestra vida para mal. Bien.